7, 30 minutos. En mi próxima conversación me propongo dos aspectos fundamentales. En primer lugar, una visualización de futuro y en segundo, un alcance pedagógico para entender lo que nos diga nuestro invitado al respecto. Desde la economía, desde la posibilidad de construir confianza en Venezuela. Me complace recibir a Oscar Doval, asesor financiero, presidente de Rendivalores Casa de Bolsa, presidente del Fondo de Inversión Nacional e Intercontinental Bene Capital y director de la firma británica Moore GSF. Bueno, Oscar, como siempre es un gusto tenerte por aquí. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Eduardo. Qué placer escucharte, qué placer verte. Saludos a tus televidentes, a tus radioescuchas, a toda la gente que te sigue. Gracias, gracias. Bueno, Oscar, en este momento todos intentamos descifrar qué puede estar pasando con la economía. Se dice que hay una flexibilización, que incluso el gobierno de Maduro está forzado por las circunstancias a permitir dejar hacer cosas que en el pasado estaban muy limitadas. ¿Es posible dentro de lo que está pasando dirigir los esfuerzos de quienes quieren hacer el mejor esfuerzo por Venezuela, insisto, hacia la confianza, hacia la inversión? ¿Qué incentivos, por ejemplo, puede haber en la Venezuela de hoy para un inversionista, nacional o extranjero? Fíjate, la respuesta es sí. Yo creo que lo que acabas de mencionar, y te parafraseo un poco, habla de un espíritu de los tiempos, ¿no? Quizás por la presión de las sanciones, por la presión del bloqueo, por la situación de contracción económica además que ha habido en los últimos 5 años, eh, el gobierno se ha visto pues mira, en la disyuntiva de mantenerse en una situación pues más dogmática o abrirse hacia mercados, ¿no? Nacionales o internacionales, ¿no? Una economía más de mercado. Y yo creo que el discurso ha sido bien verticalmente claro a ese respecto en los últimos tiempos, ¿no? Diría yo en el último año. Eh, a lo que preguntas concretamente, más allá de la vocación del gobierno de recibir o promover las inversiones nacionales y extranjeras, Venezuela sin duda es una tierra de gracia, Eduardo, es un destino de inversión de excepción. ¿En qué sentido? Si hablamos desde el punto de vista puramente crematístico, de dinero, desde el punto de vista pues, meramente financiero, Venezuela tiene unos retornos mucho más altos que el promedio de toda la región. Estamos hablando de tasas de retorno sobre inversión que superan el 30, el 40 e incluso podría decirte en algunos casos, en algunos tipos de negocios, hasta el 100% por cada dólar que coloques en el país, ¿no? Dependiendo del sector. Pero no solamente eso, la tasa de riesgo, que es lo que llamamos los financieros, factor beta, el primero es el factor alfa, que es la tasa de inversión, también es bastante potable. Te pongo un ejemplo, fíjate, a nivel mundial, hoy en día hay unos 2.4 trillones de dólares en inversión privada bajo administración. Eso fue el año pasado. Y son estadísticas fundamentalmente de las asociaciones internacionales de inversión. Y en Venezuela, de eso realmente entra muy poquita plata. Pero, por ejemplo, en países como la República Democrática del Congo o Sudán y Sudán del Sur, que son países en conflicto bélico, tanto interno como externo, y en unas situaciones realmente precarias, muy precarias de vida, reciben muchísimo más cantidad de capital extranjero para inversión por temas fundamentalmente de explotación minera. Y estamos hablando ciertamente de retornos muy atractivos, por una situación de riesgo que sin duda es mucho mayor que la venezolana. Yo creo que para nadie es un secreto, Eduardo, que Venezuela, lo mencionabas un poco la vez pasada, tiene reservas en el subsuelo, no solamente petroleras, sino de una cantidad de commodities, incluyendo todo lo que es gas y minería, que en su conjunto pues, suma más de 18 mil billones, esto es en inglés, 18 mil millardos de dólares. Creo que llegan, si mal no me acuerdo, las últimas cifras alrededor de 24 mil, 22 mil. No lo tengo ahorita claramente en la cabeza colocado, pero es una cifra ingente de dinero bajo el subsuelo de además reservas demostradas. Pero sobre el suelo venezolano además tenemos un 55% de nuestro territorio, estamos hablando de aproximadamente unos 500 mil kilómetros cuadrados potencialmente cultivables, con unas reservas de agua, con unas reservas acuíferas que casi llegan a los 1.500 toneladas métricas
kilómetros cúbicos de agua, cosa que nos pone como en la décima Ahora reserva fíjate, acuífera Oscar, del mundo. A ver, disculpa la interrupción. Hay mucha no, no, gente no, que concluye, y en eso, por ejemplo, Fede Cámara, con Comercio, con Industria, Fede Industria, es decir, en eso coinciden. Gente que dice, mira, aquí el verdadero apalancamiento de la economía y el futuro no está justamente en el Estado, sino en el esfuerzo de los privados. No está en las bendiciones que nos ha dado Dios y que tú estabas enumerando, sino en la capacidad que tengamos para transformar. Uno siente, Oscar, que hay un sector del país que dice, no quiero esperar más, quiero asumir riesgos, aquí hay oportunidades. Y yo te pregunto, ¿cómo queda el asunto político en esto como posible inhibidor? Hay un sector importante del país que, más allá de cualquier temor en el aspecto de lo que pudiera pasar con la política, está decidido a ir hacia adelante, a buscar un espacio, y te hablo desde los más pequeñitos hasta los más grandes, tradicionales o consolidados. mira, la respuesta categórica es que sí. De hecho, por eso surge BN Capital, la asociación que dirigimos, que más que un fondo de inversión es un gremio, que reúne a unas 60 empresarios y prestadores de servicios. Estoy hablando de firmas internacionales y nacionales de gran peso, por cierto, y que fundamentalmente está por la labor de poner a Venezuela en el radar internacional y nacional como destino excepcional de inversión. Pero no solamente eso, como tú bien mencionas, de utilizar la capacidad instalada que tiene Venezuela para transformación, manufactura, para definitivamente agregar valor a nuestras materias primas y generar productos terminados con el objeto fundamental, no solamente de surtir el mercado local, que por cierto es de una magnitud respetable, estamos hablando de no menos de 27 millones de personas, sino también de exportar, Eduardo. Yo creo que la agenda política en este momento del país, para muchísimos venezolanos, Eduardo, y eso lo puedes medir en pulso de calle, lo puedes ver en las encuestas de algunos de los encuestadores más importantes del país, ha pasado en este momento a un segundo plano para ser sustituida por una agenda más de carácter social y económico. Y además, nuevamente, da la condición justamente del gobierno y del Estado desde el punto de vista mira, no puede ser un Estado más rentista por la situación económica tan difícil que está atravesando y de ser un Estado paternalista, los empresarios creo que estamos con un entusiasmo y una motivación y definitivamente muy ganados al tema de entender que depende de nosotros, de los empresarios y de todos los venezolanos, el que el país definitivamente pueda activarse desde el punto de vista económico y podamos mejorar las condiciones sociales de cada uno de nosotros los venezolanos, de todos los venezolanos de la base de la pirámide hasta el venezolano que tiene más posibilidades, independientemente del color político que tenga cada cual. Oscar, qué interesante. Te prometo que pronto volveremos a conversar. Una entrevista como esta requiere de mucho más tiempo. Me quedó pendiente hablar, por ejemplo, de la perspectiva de la propuesta de zonas económicas especiales. Pero bueno, será en otra Interesantísimo, por oportunidad. cierto. Mira, interesante ese término rentismo, paternalismo, cómo pudiera aprovecharse la disminución de los espacios para estos conceptos en favor de la iniciativa y de la confianza que debe darse a cada iniciativa constructiva que nazca en el país de cualquier tamaño. Así que, Oscar, un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gran abrazo, Eduardo. Qué bueno verte, de verdad. Saludos. Gracias. Igualmente. Oscar Doval, asesor financiero, presidente de Renda y Valores, Casa de Bolsa, presidente del Fondo de Inversión Nacional e Internacional, Vene Capital y director de la firma británica Moore GSF. Volveremos.